En el día de ayer lo dábamos a conocer esta triste noticia que el día lunes 9 de marzo, cerca de la medianoche, falleció en la ciudad de Córdoba el padre Armando Conti. El querido padre Conti fue durante muchos años director del Colegio Don Bosco, el sacerdote salesiano. También fue vicario general de la diócesis de San Luis. Alguien que lo conoció bien, lo conoció de cerca, fue el padre Miguel Russo. Vamos a escucharlo ahora al padre Miguel Russo, que tiene para decir, un par de anécdotas y otras historias. Lo escuchamos con atención. ¿Qué mejor ámbito para hablar de un salesiano que un colegio? Yo en este momento me encuentro en el Colegio San Luis Rey, por eso van a sentir algunas voces o gritos de algunos alumnos, pero me parece que es un ambiente propicio para hablar de un gran salesiano, de un gran docente, de un gran maestro. Al padre Conti yo lo conocí en el año 1977 en Córdoba. A mí los capuchinos me mandaron de Buenos Aires a Córdoba, al convento de Córdoba, para estudiar en el seminario diocesano la filosofía y la teología. Y el padre Conti en ese entonces era profesor del seminario de liturgia y además era en la congregación salesiana de Córdoba, que estaban en Córdoba, era encargado de formar a los que ya habían profesado, o sea, los salesianos que ya habían hecho los primeros votos y estaban estudiando la filosofía y la teología. El padre Conti era el director de ellos, el superior, el formador. El padre Conti, yo puedo decir que fue un gran sacerdote, un gran docente, amante de la liturgia, de lo sagrado, de aquello que, el esplendor del culto, como se decía antes. Después también personalmente un amigo con mayúsculas. Yo lo conocí en el seminario como profesor. Yo era un capuchino de 22 años que empezaba a estudiar la filosofía y después la teología, y lo fui conociendo por las clases, cómo insistía en el esplendor de la liturgia y demás. Después ya lo traté no solo como profesor, sino a veces como director espiritual o consejero. Y me acuerdo que así me contaba su vida. Él entró de chico, como se acostumbraba antes, en los salesianos. Empezó a hacer lo que hoy dirían, o que en un tiempo se llamó el seminario menor. Después hizo el noviciado, después los estudios de teología y filosofía, y cuando se ordenó él quería estudiar música sacra, canto y música sacra, pero los superiores lo mandaron a estudiar liturgia. Él decía que en el primer momento le costó mucho, pero eran los tiempos en que cuando el superior decía A, el súbdito no podía decir B. Y entonces, por amor de Dios, por amor a María Auxiliadora, aceptó ir a estudiar liturgia. Y se fue a Roma y allá estudió liturgia y volvió ya licenciado o doctor, laureado, como se decía en aquel tiempo, en liturgia. Y entonces, empezó a dar clases en el seminario diocesano de Córdoba. Empezó atendía o formaba a los seminaristas salesianos, los profesos salesianos. Y después dio la casualidad, yo me ordené en el año 83, que a él lo ponen de párroco de la parroquia de María Auxiliadora en Córdoba, que es una de las principales y que están en el mismo decanato centro que están los capuchinos. Entonces empecé a verlo en las reuniones de decanato. A veces yo no era párroco, ojo, yo era vicario o teniente cura de un gran sacerdote también capuchino que fue párroco ahí en Córdoba durante 50 años, ¿no? Padre Carmelo. Pero siempre a las reuniones de decanato, como era el menor de la comunidad, me tocaba ir a mí. Y ahí me encontraba con el padre Conti, charlábamos, y yo a veces iba a consultarlo a María Auxiliadora, a la parroquia, consultar cosas de mi vida personal, espiritual, de liturgia también. Después, la casualidad que yo en 1993 vine a San Luis y el padre Conti debe haber llegado en el año 95, yo eso no lo tengo tan claro. Por el 95, después que yo, vino el padre Conti de director al Colegio Don Bosco. Y le tocó,
ser director del colegio varios años. Monseñor Laice estaba en ese momento y lo consultaba, lo apreciaba mucho. Yo recuerdo que siempre en estos años que yo iba a San Giovanni Rotondo, que Monseñor Laice ya estaba ahí retirado en la enfermería, pero lúcido completamente, siempre me preguntaba por el Padre Conti. Alguna vez le traje alguna cartita que le mandaba y siempre vieron, Monseñor Laice tenía esas delicadezas, cartita y algún objeto piadoso del Padre Pío en el sobre mandaba para este amigo y que también había sido su confesor en los años que estuvo acá de director en San Luis, mientras Monseñor Laice era el obispo titular. Después, cuando viene Monseñor Lona en el 2001 de obispo titular, toma al Padre Conti como su director espiritual y su confesor y lo nombra vicario general. Desde entonces el Padre Conti yo creo que acentuó su servicio a la diócesis, no solo en el Colegio Don Bosco, que lo había hecho, sino también como vicario general en la atención de los sacerdotes, de escuchar a los sacerdotes, de aconsejar a los sacerdotes y también a los fieles, a la feligresía, ¿no? Los fieles de la diócesis de San Luis. Después siempre con esa palabra optimista cada vez que iba a suplir a Monseñor Lona en algunas confirmaciones, en algunas fiestas patronales. Yo tengo la experiencia personal, ¿no? A pesar de que las cosas no habían salido litúrgicamente tan bien, te felicitaba, qué bien los chicos, qué bien preparaditos, qué bien el templo, qué bien arregladita que tenés la iglesia. O sea, no solo a mí, varios sacerdotes acá en San Luis han sido testigos de ese aliento que siempre trataba de darte, no ver los defectos, sino ver lo positivo, aquello que había salido bien, aquello que había sido tal vez no tan perfecto, pero él veía la parte buena y te estimulaba a seguir adelante. También Monseñor Conti, además de vicario general, fue vicario para las religiosas y los religiosos. Y bueno, creo que las religiosas después podrán consultarle, tienen su testimonio de gratitud hacia el Padre Conti por el tiempo que les dedicaba, las charlas que les daba. O sea, era un sacerdote íntegro y un docente, un maestro, un salesiano de una sola pieza. Yo recuerdo al Padre Conti en las clases de liturgia, que siempre nos insistía en lo sacro, en el misterio pascual, en la celebración no apresurada, en la celebración rezando, sacando fruto primero nosotros, el sacerdote, el ministro principal, y después por medio de nuestra participación, nuestra concentración, nuestra devoción, ayudar a los fieles a que entendieran el misterio que se celebraba. Recuerdo que él hablaba en las clases de liturgia de la catequesis mistagógica, o sea, hacer catequesis a partir del misterio que estaba celebrando. Entonces él insistía en la devoción con la que celebrar la misa, la atención en las oraciones, en los gestos, porque eran una catequesis para los laicos que participaban de esa Santa Misa. Entonces yo creo que eso nos ha dejado como marca también, o como rumbo para seguir, ¿no? Tratar de que toda nuestra celebración sea por nuestros gestos, por nuestra devoción, por nuestra serenidad en celebrar, pronunciar las palabras, una catequesis para los feligreses que participan de la misa. También, bueno, el Padre Conti en estos últimos años, ya cuando no era vicario general y estaba en el colegio, creo que su principal tarea fue escuchar y aconsejar a muchos sacerdotes, a muchos laicos y a religiosas también. Entonces la imagen del Padre Conti, un poco el padre, el amigo, el que estaba siempre para dar aliento. Jamás, si tenía que corregir, y a veces tenía que corregir como vicario general, tenía que llamar la atención, pero siempre, por lo menos la experiencia personal, paternalmente, o sea, como un padre que no te está sancionando, que no te viene a dar un schiaffo, un cachetazo, sino que viene a ayudarte a corregir el error que cometiste y a seguir adelante, ¿ves? Es un poco el método preventivo de Don Bosco. Por eso el Padre Conti era un salesiano
de alma, un salesiano hasta la médula. Don Bosco en el método preventivo dice eso, no poner las reglas y estar observando a quien se equivoca para castigar, sino el educador tiene que estar previniendo que el educando no se equivoque, no peque. Y bueno, creo que el padre Conti lo hacía, ¿no? Y ya te digo, cuando llamaba alguna corrección, o tenía que llamar para hacer alguna corrección, lo hacía de una forma que no acusándote, no sancionándote, sino haciéndote ver el error y cómo podías corregirlo. Creo que el padre Conti, después la devoción a María Auxiliadora, ¿no? A la Virgen, bajo la advocación de María Auxiliadora, siempre la tenía presente, y siempre cuando uno iba a confesarse o a plantear los problemas espirituales que uno como sacerdote podía tener, rezale a la Virgen, encomendate a la Auxiliadora, pedile a María Santísima, eran las palabras que siempre usaba, ¿no? Creo que hemos perdido un gran amigo acá en la tierra, un gran sacerdote, para mí un gran amigo, pero hemos ganado un intercesor en el cielo. Yo recién le escribía a nuestros compañeros, de algunos con los que yo me suelo escribir o hablar por WhatsApp, me mandaba el mensaje de que mis compañeros de seminario, que fuimos alumnos del padre Conti, les mandaba el mensaje y por ahí, bueno, uno de ellos me contestó que solos nos vamos quedando. Y es un poco la sensación que yo también tengo, ¿no? Uno en la vida ha perdido, es Monseñor Lais, yo recuerdo acá, bueno, el padre Novak, el padre Pedro Erazo, el padre Estañita, que también yo lo tuve como referente cuando recién llegué a San Luis. Vamos quedando solos, se nos van muriendo o van pasando a la eternidad aquellos mayores que nos han marcado un camino. Y sí, vamos quedando solos, ¿no? Pero bueno, desde el cielo el padre Conti intercederá por nosotros, por aquellos que fueron sus amigos, sus penitentes, sus alumnos, porque también tuvo sus alumnos, ¿no? En tantos lados que tuvo el padre Conti, ¿no? En Córdoba lo recuerdan muy bien en la parroquia María Auxiliadora en los años que estuvo de párroco. Es una gran parroquia que está frente a la Plaza Colón. Una parroquia, no solo el edificio muy lindo, sino una parroquia de mucha gente, de mucho movimiento, y él en sus años de párroco, cómo fue la liturgia, buscando como siempre el esplendor de la liturgia, la dignidad de la liturgia y la celebración, no apurada, no, como diría San Alfonso o María de Ligorio, no una misa atropellada, sino una misa bien rezada, una misa meditada, una misa que eleva el alma del sacerdote y de los fieles que participan. Entonces, bueno, que la Virgen haya recibido al Padre Conti en las puertas del cielo y lo esté presentando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él no se olvide de nosotros. Una cosa más que me acaba de recordar uno de mis compañeros cordobeses, que ahora está de obispo de Alto Valle del Río Negro, Monseñor Cuenca. Padre Conti tenía la costumbre en clase de decirnos varias veces: muchachos, si no me entienden esto, el misterio pascual, porque hablaba medio parecía italiano en aquel tiempo. No sé si era que había venido en el año 77, había vuelto de Roma de estudiar y entonces tenía ese dejo de italiano, ¿no? Y me acuerdo que decía: muchachos, si no me entienden esto, no entienden nada. Pero ves, lo decía de una forma paternal, o sea, no que nos hacía reír, pero que nos quedó eso de muchachos, si no me entienden esto. Después muchos gestos paternales que tenía, ¿no? Acá en San Luis yo por lo menos tengo que agradecer los gestos paternales que el padre Conti tuvo para conmigo y sé para otros sacerdotes. Y así recordábamos al querido padre Conti, al padre Armando Conti, este sacerdote salesiano que falleció el día lunes por la noche. Padre Conti, quien fuera director del Colegio Don Bosco y también vicario general de la diócesis de San Luis. Lo escuchábamos al padre Miguel Russo, a quien agradecemos por su colaboración para este espacio.